Paz a vos, mis amados hermanos, Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo desde este hermoso país, desde Colombia. Les habla su hermana Janet en Cristo. Y damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta palabra tan hermosa que Dios trae hoy para cada uno de nosotros, para animarnos, para seguir adelante, para perseverar, para creer que sus promesas son en el sí y en el amén, que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, Él no es hombre para que mienta. Dios es un Dios que permanece firme en lo que Él nos ha dicho. Y la palabra, el tema es: sin mí nada podéis hacer. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a volver a repetir porque es muy, muy importante esta palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El objetivo es creer firmemente que sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Como le dijo Pedro a nuestro Señor Jesús, ¿a dónde nos iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y es así, ¿no? ¿A dónde nos iremos? Si nosotros que tenemos la palabra, que conocemos de nuestro Señor, que oramos, que escuchamos tantas hermosas enseñanzas, que tenemos la oportunidad de orar y tener ese tiempo de comunión con el Señor, y cuando vienen las pruebas, las situaciones, a veces nos desestabilizamos, ¿no? Nos movemos como ese barco en la tormenta, pero el Señor hoy nos recuerda que creamos firmemente en Él y creer que sin su ayuda nada podemos hacer. Y de verdad que Él dejó al Espíritu Santo para que nos guiara, Él es nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro paracleto. Y damos gracias al Señor por esta enseñanza que trae en el día de hoy. Cuando una persona inicia una nueva labor o una actividad, o incluso aquí en lo personal, que trabajo en una empresa y manejamos unos estándares en calidad bastante altos, y siempre nos llenamos de mucha ansiedad ante muchas auditorías y muchas situaciones. Y es natural sentir nerviosismo los primeros días. Es natural sentir en algún momento que no podemos enfrentar una situación en nuestro diario vivir, o que no encontramos salida a algún problema o circunstancia difícil. Y es ahí cuando debemos recordar que ya no luchamos con nuestras fuerzas y capacidades humanas, sino que ahora contamos con una ayuda divina que viene de lo más alto, y que somos más que vencedores ante lo que venga en nuestra vida. Qué hermoso, de verdad que sin Dios, ¿qué haríamos sin Él? Y yo a veces me pongo en lo personal a meditar en aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Yo digo, sí, nosotros teniendo a Cristo, y a veces nos angustiamos y nos llenamos de preocupaciones, ¿cómo será aquel que no tiene a Cristo en su vida? Pero hoy Dios trae una palabra de fortaleza. Dice Filipenses 4:23, dice el apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. La gracia es ese favor inmerecido. Y una de las promesas, de las muchas promesas que Dios nos da en su palabra, está en Isaías 43, versículos del 16 al 19. Y dice aquí: el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo.
¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y esos ríos en esos lugares desolados. Qué hermosa promesa de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, cuando yo me aferro a esta palabra de parte de nuestro Señor, el que abrió ese camino en el mar, el que abre esas sendas en esas aguas impetuosas. Aquí yo estoy afirmándome en las promesas de Dios para continuar, para seguir adelante, que aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades, aún en medio de esa situación que tú tienes, Él dice que Él abre ese camino en el mar, una senda a través de esas aguas impetuosas, esas aguas turbulentas. Ahí el Señor abre un camino nuevo, pero Él dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. ¿Cómo es el desierto, hermanos? Es arena total. Y uno abre un camino en teoría, abriendo pasos, las huellas sobre la arena, y de repente viene las brisas allí fuertes e inmediatamente las dunas y tapan los caminos, entonces no hay un camino en el desierto. Pero el Señor dice que Él abre ese camino en el desierto y esos ríos en esos lugares desolados. Pero el Señor, primero que todo, nos quiere hacer libres, porque a veces vivimos prisioneros de nuestras dificultades, prisioneros del pasado, prisioneros de tantas circunstancias, pero Él dice que Él abre ese camino en el desierto y esos ríos en las aguas impetuosas. Pero tú tienes que creer en cada una de las promesas, tú tienes que permanecer firme en esas promesas que Dios te ha entregado. Dice, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran, pero ¿cuándo? Cuando estamos firmes sobre esa roca. Esa roca es Cristo Jesús, esa promesa. Pero hoy te pregunto yo, ¿tú estás viviendo en la libertad con que Cristo te hace libre? ¿Te hizo libre? ¿O tú aún estás prisionero de muchas cosas? Y recordamos el pueblo de Dios, los israelitas cuando estaban allí presos, esclavos más bien, en Egipto. Ellos vivían una situación difícil, amargaron su vida con dura servidumbre, nos dice la palabra, forzándolos a hacer barro y ladrillo, y en labores del campo y en todo servicio a los egipcios. Dice que amargaron su vida con dura servidumbre, forzándolos a hacer barro y ladrillo, y ellos se acostumbraron allí a ese pequeño cuadro de vida, pero esa no era la voluntad de Dios. Además que eran golpeados y tratados como esclavos. El pueblo de Israel oró a Dios a causa de esa servidumbre. Y dice la palabra, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Cuándo? Cuando ellos gimieron, cuando ellos clamaron al Señor. Antes vivían en su mente esclava. Se les había olvidado todo lo que el Señor había hecho en sus antepasados, en sus ancestros. Pero allí vivían como esclavos, donde Dios no quería que vivieran así, lejos de la palabra de Dios, lejos. Pero cuando ellos ablandaron su corazón, cuando ellos se postraron ante Dios, cuando gimieron ante el Señor, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cuándo? Cuando ellos levantaron su mirada al cielo, cuando ellos levantaron ese clamor al Padre. A veces nos quejamos entre nosotros mismos, es que el salario, es que el patrón, es que el jefe, es que el gobierno, es que, ¿por qué no clamas a Dios? Clamemos al Señor, el único que nos puede ayudar verdaderamente, el que abre esas sendas en esas aguas impetuosas, el que abre ese camino en el desierto. Lo que tú no puedes hacer, lo hace el Señor. ¿Cuándo? Pero cuando tú vives y dependes de Dios. Y vemos a Moisés
cuando tiene allí ese encuentro con el Señor, cuando es llamado por Dios, porque él vivía también allí en el desierto. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además, he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Pero ¿cuándo se volvió el Señor para ayudarlos? Cuando ellos reconocieron a nuestro Padre, cuando ellos comenzaron a volver a vivir en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. Y Él dice, he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa. ¿Cuándo? Cuando se ora a Dios, cuando se clama al Señor. Y llegó el tiempo del éxodo, llegó el tiempo de salir de aquella tierra de esclavitud. Y es cuando Dios manda aquellas 10 plagas que todas las conocemos muy bien. Pero cuando ellos estaban allí, frente a ese mar rojo, el Señor estaba con ellos y le dice a Moisés, ¿qué tienes allí? No es hora de clamar, es el tiempo de levantarte, levanta tu vara allí frente a ese mar, porque el Señor iba a abrir una senda en medio de ese mar, para el Señor mostrar su gloria y su grandeza, porque ese es el Dios en quien tú y yo hemos confiado, ese es tú y yo, el Dios en que tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra confianza. Y llega el tiempo del éxodo, el tiempo de andar allí en medio de ese desierto. Y qué hermoso nuestro Padre. De día, la columna de día los protegía y de noche iba detrás de ellos una columna de fuego. Allí estuvo permanentemente la protección de Dios, como hoy camina el Señor y está con nosotros. Estamos, como dice el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué hay que hacer, hermanos? Habitar, estar en la presencia de Dios, morar bajo las sombras del Altísimo. Eso es lo más importante. Éxodo 14:10 dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y el pueblo de Israel comenzaron a renegar y le reclamaban no haber seguido como esclavos en Egipto. Dios ya los había libertado, pero su mente aún seguía en Egipto, su corazón aún seguía esclavo de Egipto, de las costumbres paganas del pasado. Pero hoy Dios quiere que tú y yo habitemos en esa libertad, habitemos bajo la sombra del Altísimo, para ser verdaderamente libres. Y allí es cuando vemos la bendición de Dios, decíamos como esa columna de nube los protegía y esa columna de noche estaba con ellos. Pero el Señor es un Dios que abre un camino en esas aguas impetuosas. Y vamos a retomar allí esa escena donde estaba Moisés frente a ese mar rojo. Y entonces Moisés, ya venían los egipcios detrás de ellos, encabezado por el faraón, porque venía a acabarlos. Y los israelitas tuvieron miedo, se olvidaron que Dios estaba con ellos, tuvieron temor, tuvieron angustia. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y con otro a su izquierda. Dios nos quiere libres del pasado.
Dios quiere que tú permanezcas en esa palabra, porque la palabra de Dios dice que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es digno de su reino. ¿Será que tú y yo, alguno de ustedes, o aún me examino a mí misma primero, estamos viviendo en el pasado? Dios nos quiere libres. Dios dice que nos olvidemos de las cosas de antaño, que ya no vivamos más en el pasado, porque todo eso nos llena de miedo, todo eso nos llena de temores para seguir, para continuar en esta tierra, para ir en avanzada, que es donde Dios quiere que vayamos tú y yo, hacia adelante siempre, en conquista, porque Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que son nuevas, así como la luz del alba, así como cuando comienza a amanecer, así el Señor abre esos caminos en medio de tu dificultad. Hermanos, dice Filipenses 3:13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento, prosigo, tú y yo tenemos que ir en avanzada. Y escuchaba hace poco la historia de un gran atleta que llegó a competir a los Juegos Olímpicos. Él se había preparado duramente para llegar allí a esta competencia. Y estando allí en medio de esa competencia, sintió una tendinitis allí en una de sus piernas y cayó al piso. Y empezó todo el mundo a pasarlo. Pero en medio del público se paró su padre y vino al lado de él. Y este hijo continuó caminando, saltando sobre una pierna. Le faltaba pocos metros para llegar, pero ahí estuvo su padre apoyándolo. Y este atleta olímpico no ganaría, pero no se rindió. No ganaba ya, porque obviamente lo habían pasado sus competidores, pero no se rindió. Y allí estuvo su padre para levantarlo, estuvo su padre para animarlo, así como está el Padre Celestial al lado de tu vida, al lado de la mía, a través de la guianza del Espíritu Santo, para revelarnos el camino por donde hemos de seguir, para llegar a esa meta, para llegar a ese supremo llamamiento. No desistas, persevera en avanzada. Prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento. Sí, a veces nosotros nos enfermamos, nos duele, pensamos que no nos podemos levantar ese día para ir a trabajar, me pasa a mí por el arduo trabajo, pero yo le pido a Dios que me renueve mis fuerzas, le pido al Señor que no me deje en vergüenza. Recuerdo esa palabra de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Y esa es la promesa del Señor, y esa palabra es rema en mi vida, y me levanto a seguir hacia adelante. Eso es permanecer en el Señor, cuando recordamos y vivimos en sus promesas, no solamente en la iglesia, porque salimos a la puerta y las adversidades se llevan la palabra. Y esto me hace recordar dónde está cayendo la palabra de Dios, si en una tierra fértil, o en las piedras, o en los espinos, porque si está cayendo en una tierra fértil, tú vas a ir en avanzada en este 2022, tú vas a ir hacia adelante, como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta, prosigo al supremo llamamiento, yo voy hacia adelante. Y este pueblo de Israel vivió esclavo 450 años, pero cuando vino la ayuda de Dios, cuando este pueblo clamó al Señor, dice una versión, gimió delante del Señor, es cuando viene la ayuda de nuestro Padre Celestial. Es como cuando Bartimeo el ciego, allí lo vemos, él era ciego de nacimiento y supo que Jesús pasaba por allí. Él sabía que era la única oportunidad de su milagro. Él no pidió plata, él no pidió oro, él pidió la sanidad de sus ojos, y él tenía la plena confianza de que Jesús era el Hijo de David, era el Mesías, y él sabía que era la única oportunidad para volver para ver, porque no conocía la luz, no conocía los colores. Pero Bartimeo, cuando vio a Jesús de Nazaret, dice la palabra que él clamó a gran voz,
y otros intentaban callarlo. Cállate, cállate, no molestes al maestro. Pero él lo que hacía era clamar más alto: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Tanto que llamó la atención de nuestro Señor Jesús y mandó a sus discípulos que lo trajeran. Y ahí es cuando le dicen: ven, oye, mira, ven, el maestro te llama. Pero otros intentaron callarlo, pero clamó la voz del milagro, clamó la voz de un hombre que tenía la necesidad de buscar a Dios, de buscar a Jesús, de estar en Él, de saber que Él podía devolverle la vista, hacerle ese milagro. Y él sabía que era la única oportunidad, porque era un mendigo, porque vivía de la caridad humana. Y lo caracterizaba allí su capa, porque dicen los estudiosos que allí era esa capa que le decía que él era un mendigo, y los colores y demás se caracterizaban en aquella época. Y él dice que botó su capa cuando el Señor le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Que me devuelvas la vista. Y el Señor le devolvió la vista a Bartimeo, y dice que él, botando su capa, seguía a Jesús a la orilla del camino. Esa capa de la mendicidad, esa capa que lo caracterizaba como un mendigo, que por años había sido esclavo de una calle, esclavo de unas pocas monedas que le querían dar. Pero él clamó a gran voz. Y esa es la palabra de hoy, el llamado a permanecer en el Señor. No es solamente decir: sí, yo soy cristiano y permanezco en Él, y vivir con la misma mendicidad años tras años, o a veces prisioneros de las circunstancias, prisioneros de la autoconmiseración, prisioneros de lo que pudo haber sido y no fue. Así como me decía una gran amiga que le asesinaron a su hermana, y ella me decía: Yanesita, por 10 meses hice una tienda una tienda de campaña o una tienda de camping, como se llama aquí en Colombia, en medio del dolor. Allí construyó una vivienda en medio de su dolor y se quedó por 10 meses. Cuando el Señor me mostró y me reveló que mi hermana estaba en un mejor lugar y que estaría allí esperando por mí algún día, y que ese era el anhelo seguramente, cuando Dios nos llame todos a su presencia y sea el día del juicio, estaremos delante del Señor, porque ese es nuestro Dios, que un día estaremos allí delante de Él disfrutando del cielo. Pero eso es lo que hacemos nosotros: tiendas de campaña, tiendas de camping, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la autoconmiseración, cuando Dios quiere que clamemos a gran voz, como lo hizo Bartimeo, para hacernos libres del pasado, libres de la esclavitud, libres del dolor, para proseguir a esa meta y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Él dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y unos ríos en la tierra desolada. Donde no es posible. Es allí donde Dios manifiesta su gloria. Es allí cuando yo permanezco en su palabra y oro a Dios, clamo a Él, gimo delante de Él: Señor, gracias, porque tú vas a hacer cosas mejores de lo que hemos pensado o imaginado. Tus planes, tus pensamientos son de bien y no son de mal, para darnos el fin que esperamos. Gracias, Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, y que vivamos conforme a su voluntad, que vivamos conforme a sus palabras, que nos levantemos este día de la autoconmiseración, nos levantemos de este día de estar mirando hacia el pasado, porque Dios quiere que prosigamos a la meta, Dios quiere que prosigamos a ese supremo llamamiento, Dios quiere que sigamos en avanzada. Gracias, Señor. Y ya para terminar, como dice la palabra en Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Romanos 8:37-39,
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es orando, es clamando, es leyendo la palabra. Pegados a la vid para que podamos dar frutos y un día podamos decir: Señor, 5 talentos me entregaste. Señor, mira, aquí están estos otros 5. O 2 talentos me entregaste. Señor, aquí tienes otros 2. Eso es lo que quiere el Señor. No que seamos cobardes y pusilánimes. Tuve un talento, sí, Señor, es que tuve miedo y lo escondí. No, levántate hoy a creer, a confiar, a gemir delante del Señor, porque Él abrirá sendas en esas aguas impetuosas y esos caminos en el desierto. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás tocando corazones. Gracias, Señor, porque primero has hablado a mi vida. Gracias, Señor, que hoy me recuerda, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que nos proteges siempre, que estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Allí bajo sus alas estamos, Señor. Estamos bajo tus alas, Padre. Gracias, Padre. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.